Buenas noches, buenas noches. Bien, jóvenes, vamos a comenzar con una pregunta. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Bien, jóvenes, a ver, eh, ¿con qué, con qué elemento se puede reemplazar un objeto directo? Para ser más específico, ¿con qué pronombre se puede reemplazar un objeto directo? ¿Jóvenes, respuestas? Ajá, muy bien, Cerrato. ¿Mm? Lalas y lolos. Excelente. Ahora, ¿me puedes decir entonces cuál es la función que cumple este lo en esta oración? ¿Un objeto directo? Un objeto directo. A ver, ¿en qué te basas para suponer eso? O sea, demuéstrame que lo que dices es verdad. Por lo que está al costado del El verbo verbo. está. Ajá, ya. Y acá, en esta oración, ¿cuál es la función que cumple el o? Ahí. A ver, jóvenes, respuestas de la Cruz. O D. Jóvenes, ustedes me están diciendo que lo es objeto directo en la primera y en la segunda. Lo que quiero que me digan, lo que quiero que me digan es comprobar, o sea, me tienen que comprobar que eso es verdad, ¿sí? Y hasta ahora solamente, o sea, por ejemplo, lo que hace rato dice es pregunta. Me has puesto OD con interrogante, entonces me estás preguntando, no me estás respondiendo. Y el jovencito que me respondió en la primera oración también igual, ¿no? O sea, está suponiendo que es objeto directo. ¿Por qué? Porque la pregunta fue, ¿no? ¿Cuál es el elemento que reemplaza a un objeto directo en un predicado? Ustedes me han dicho lolos y lalas. Eso es correcto. Eso es correcto aquí en la China, jóvenes. La pregunta es, ¿ese es este objeto directo? ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Esto es objeto directo? ¿Cómo lo podemos comprobar? Tercera pregunta, jóvenes. ¿Cuál es la función de lo en esta última oración? ¿También objeto directo o no? No es objeto directo. Muy bien, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa sería joven? Si no es objeto directo. ¿Mm? Entonces, jóvenes, no estamos completamente seguros de que un lo pueda actuar siempre de objeto directo, ¿no? Por ejemplo, acá, en está. Está es un verbo copulativo, ¿cierto? Como está un verbo copulativo, entonces pues hay un elemento que reemplaza al complemento de un verbo copulativo. ¿Cómo se llama? ¿Mm? ¿No es un atributo? Entonces el pronombre lo, exacto. Entonces el pronombre lo puede reemplazar un atributo. Y aquí no funcionaría como objeto directo. ¿Sí? Ya, segundo, este lo que está acá, ¿no? Este lo está iniciando la oración.
Si está iniciando la oración, entonces no puede ser un objeto directo. Tendría que ser un determinante. ¿Sí? Y acá, pásamelo, ¿no? Sabemos que pasa es el verbo, ¿no? ¿Pasa, pasa qué cosa? Ah, ya. Tú pasa esto a mí, ¿no es cierto? Entonces, de las tres oraciones jóvenes, el único que cumple la función de objeto directo es este pronombre lo, de la tercera oración. ¿Sí, jóvenes? Ustedes me afirmaron que en esta primera y en esta segunda había objeto directo. Y ustedes me dijeron que en la tercera no había objeto directo. Pues era totalmente lo contrario, ¿no? Aquí lo funciona como objeto directo. ¿Por qué? Porque está en una frase verbal, ¿no? Pásame lo que cosa es. Como digo, jóvenes, el verbo es pasa. Ese es el verbo. Entonces dice, tú, sujeto tácito, pasa esto, porque lo es esto, ¿no? Lo como objeto directo representa un objeto, como su nombre lo dice, un objeto directo. Pasa esto, el objeto directo, a mí, ese me, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, en un análisis profundo de la oración, podemos analizarlo de esa forma. Y entendemos que aquí el o sí funciona como objeto directo, pero aquí no, y aquí tampoco. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Vamos a de todas maneras, compartir pantalla acerca de un tema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momentito, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos a pasar esta pequeña diapositiva para que ustedes eh, recuerden un poco, porque estos temas ya lo saben ustedes, jóvenes, algo de sintaxis. A ver, vamos a previsualizar. Ahí está. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Sintaxis, elementos y estructura. Estos son los elementos que vamos a ver hoy día, ¿no? La sintaxis, las clases de la proposición, qué diferencia hay con la oración, cuáles son las clases de oración, la estructura, modalidad, la intención, y debe haber un video por ahí. Vamos a ver. Sintaxis. ¿Qué cosa es la sintaxis? Parte de la gramática que estudia las formas en que se combinan las palabras. Formas combinan las palabras y los grupos de palabras, así como también las oraciones que estas unidades crean. ¿Sí? Esa es la definición de lo que es sintaxis, ¿no es cierto? Es parte de la gramática que estudia las formas en que se combinan las palabras y también las formas en las que se crean las oraciones. ¿Ya? Ahora, la unidad mínima de esta sintagma, de la sintaxis, es el sintagma, también llamado enunciado. Presenta estructura, tipos y unidades, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una supuesta estructura, una estructura del sujeto, ¿no es cierto?, en el español, ¿no? Nosotros siempre tenemos el sujeto, el verbo y el objeto. Esa es nuestra estructura, jóvenes, ¿no? En el quechua, por ejemplo, en el quechua siempre empiezan siempre el verbo lo pasan al final, el objeto siempre pasa en medio, ¿no es cierto? En quechua es sujeto, objeto, verbo. En el castellano no, en el castellano el verbo va al medio, en el quechua va al final, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es una proposición? Una proposición son un grupo de palabras que dependen de algún elemento de la oración de la que forman parte. Por ejemplo, vamos a ver. Dice, la casa que tiene un enorme jardín necesita remodelación.
¿no? Aquí, la forma que está en el medio, la que está en rojo, es una proposición. Esta proposición depende de quién? Depende del resto de la oración, ¿no? Depende básicamente de casa, ¿no? Depende de Profe, lo que ahí sea. puede ser un Casa. queísmo. ¿Cómo? ¿Esa oración puede ser queísmo? No, el queísmo básicamente es una anomalía. Una anomalía conjuntiva. ¿Por qué? Porque siempre está en un contexto verbal, ¿no? O sea, el queísmo es el mal uso del que cuando necesita un complemento, cuando el verbo necesita un complemento, ¿no es cierto? Pero ese es básicamente el lío con el verbo. Aquí, el que tú estás viendo es un que está relacionado con el sujeto, con un sintagma nominal, que es la casa. Entonces, cuando este que está junto a un sustantivo como casa, ¿no es cierto? El efecto que tiene es de relativo. Esto es un relativo, ¿no? Este es un pronombre relativo, básicamente, pero que tiene como función también la de ser un enlace, ¿no? Eh, un enlace, ¿cómo se dice esto? Subordinante, ¿no? Entonces, este enlace subordinante introduce a esta fórmula, ¿no? Tiene un enorme jardín, pero que eso se refiere básicamente a casa, ¿entiendes? Entonces, esta parte en rojo, como repito, tiene que ver con casa, tiene que ver con el sujeto de la oración. Entonces, a esto le llamamos una proposición. ¿Por qué? Porque esta proposición depende de un elemento de la oración, ¿no? En este caso, del sujeto. Aquí, por ejemplo, dice, no voy porque no quiero, ¿no? Aquí, por ejemplo, el no voy es la proposición subordinada, ¿no es cierto? Y el no quiero, ¿no es cierto?, representa otro tipo de oración principal, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde hay una causa. Es por eso que el porque está ahí, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, una proposición básicamente es un conjunto de palabras que dependen de otra palabra. Dependen de otra palabra de la oración, ¿no es cierto? Bien, vamos acá. La oración. Ustedes en el colegio les han machacado hasta el cansancio que la oración es un grupo de palabras que poseen autonomía sintáctica. ¿No? Un grupo de palabras que poseen sentido completo. ¿No es cierto? Posee tono propio y sentido pleno. ¿No? Entonces, jóvenes, vamos a entender que la oración sí es autónomo. ¿Por qué? Porque no necesita de otras palabras para poder explicarse. En cambio, aquí no. Aquí, por ejemplo, ¿no? El que tiene un enorme jardín necesita ser explicado, necesita ser entendido, pero para que se entienda, se necesita de la parte que está en negro, porque si no, no lo vas a entender. En cambio, en una oración, en esta oración, ¿no es cierto? La oración por sí sola tiene sentido. La oración por sí sola se entiende, ¿no? ¿Y cómo lo entiendes? ¿Cómo lo identificas? Básicamente, lo identificas por dos cosas, por el tono y también por el punto, este punto de acá, ¿no? Por este punto tú sabes que una oración llega a su fin, ¿no? Entonces, la forma para poder identificar una oración en cualquier texto es un punto, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso, por ejemplo, vemos ahí, el profesor explica la clase, esa es una oración. Los alumnos atienden a la explicación, otra oración. Algunos chicos apuntan datos, otra oración. Otros jóvenes copian lo de la pizarra, otra oración. ¿Entiendes? Con todas estas cuatro oraciones, yo puedo formar un texto. Yo puedo formar un texto discursivo, narrativo, no literario, literario, como quieras. Pero yo puedo formar un texto con estas oraciones. ¿Sí? Muy bien. Luego, entendemos que hay diferentes tipos de oraciones, ¿no? Por el tipo de verbo, por la estructura, por la modalidad, por la extensión. ¿No es cierto? Por el tipo de verbo. Por el tipo de verbo conocemos que hay oraciones copulativas. Por ejemplo, sobre la mesa estaba la alforja rebosante. ¿No? Eso es una oración. ¿Por qué? Porque él estaba ese verbo, ¿no? El verbo copulativo, ¿no? ¿No es cierto? Era el hermano mayor, también verbo copulativo. ¿Y por qué es copulativo?
Porque aquí, por ejemplo, el sujeto que es la alforja rebosante, ¿no es cierto? ¿No? Cumple como sujeto, y este sobre la mesa, ¿no es cierto? Ese sobre la mesa tendría que ser el complemento, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, aquí, en esta frase, por ejemplo, era el hermano mayor, vemos que el sujeto es tácito, ¿no es cierto? Y el hermano mayor es una frase nominal que al costado de un verbo copulativo tiene la condición de atributo, ¿no es cierto? Transitivas, ¿no? Transitivas, ¿por qué? ¿Por qué son transitivas? Porque el verbo es transitivo, ¿no es cierto? Aquí en Tocolo, mi hermano, limpió cariñosamente las hojas que le rebosaban la cara, ¿no es cierto? Se entiende, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, en Tocolo, ¿no? El verbo es tocó. Y como tú sabes, si el pronombre lo está al costado de un verbo, si el pronombre lo está al costado de un verbo, eso lo pone en la condición de ser un objeto directo, ¿no? O sea, mi hermano tocó esto, ¿no? Para entender que en esa oración pues hay un objeto directo que es lo, ¿no? Pero, claro, tú sabes que el objeto directo siempre aparece con una oración, con un verbo transitivo. Si no, no aparecería, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí, reflexivas. Mientras es reflexiva, ¿por qué? Porque el verbo es reflexivo, ¿no? Y para que sea reflexivo, tú sabes que se necesitan de los pronombres pronominales. Me, te, se, nos, os. Con esos verbos, con esos pronombres, tú puedes formar oraciones reflexivas, ¿no es cierto? Y acá dice, mientras los patos, balanceándose como dueñas gordas, hacían por lo bajo comentarios sobre la actitud poco gentil del petulante. Aquí, por ejemplo, vemos que el balanceándose contiene un verbo como el se, ¿no? Se balancean, ¿no? Ahora, habría que ver, ¿no es cierto? Habría que ver que ese se balancean, ¿no es cierto? Tiene la condición de reflexivas, ¿no? ¿Podemos identificar eso, jóvenes? ¿No? Si yo digo, por ejemplo, se corta las uñas, ese es un verbo reflexivo, porque la acción de cortarse las uñas lo estoy realizando en el sujeto, ¿no es cierto? Ahora, ¿aquí funciona eso, jóvenes? ¿O me he equivocado al poner esta oración? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, jóvenes, respuestas. La acción reflexiva tiene que ver con que la acción del verbo la hago yo mismo, por mi propia voluntad, en mí mismo, cortándoles de las uñas. O sea, yo hago la acción a mí mismo, ¿no? Por eso accede el refuerzo de a mí mismo. Yo me corto las uñas a mí mismo. Ahora, en esta oración, ¿sucede eso o no? ¿O me he equivocado al poner esta oración, jóvenes? Respuestas, por favor, en el chat. Ya, hace rato dice que sí es reflexiva. ¿Qué opina el otro joven? Sí, profe. ¿Sí? Pues no está seguro, ¿ah? No, sí, Joven, profe, joven. sí es Sí, reflexiva. sí, reflexiva, ya. Muy bien. Entonces, a ver, idea tú la forma de balancearte. Se balancean. Se balancean por mí mismo, ¿se puede? Se balancean por mí mismo. Me estoy balanceando por mí mismo. A ver. Ajá. Sí, pues. Sí, es cierto. Es reflexiva por eso. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, porque hay verbos que parecen reflexivos, pero que no lo son. Son cuasi reflexivos. Dormir, irse, ¿no? Levantarse, son verbos cuasi reflexivos. Vamos a ver la siguiente, jóvenes. Por la estructura, las oraciones pueden ser unimembre y bimembre. Eso ya lo saben ustedes, ¿no es cierto? Los unimembres pueden ser sin verbo o con verbo. Vivir en paz, por ejemplo, es sin verbo, ¿no? Y con verbo es muy tarde, ¿no es cierto? ¿Sí? Son verbos unimembres, ¿no? Ahora, bimembre puede ser porque tienen sujeto y predicado, ¿no? Mi perro jamás se cansa de correr, ¿no? Verbo sujeto mi perro y predicado jamás se cansa de correr, ¿no es cierto? Esa es la estructura. Por la modalidad, sabemos que hay oraciones enunciativas, ¿no es cierto? Que pueden ser afirmativas o negativas.
oraciones interrogativas, que son las más bien, bien estresantes, este tipo de oraciones jóvenes, ¿no? Dice que son aquellas que formulan una pregunta y pueden ser de dos tipos, dice, directas o indirectas, ¿no? Directas. ¿Cómo reconoces tú una oración directa de una indirecta? ¿Cómo la reconoces? ¿Alguien sabe? ¿Jóvenes? ¿Cómo reconozco yo una oración, una interrogativa directa de una indirecta? A ver, No, profe, ¿no? a ver. Para que sea directa, pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser totales o parciales. Para que sean totales, la respuesta tiene que ser sí o no. ¿Tiene frío? Sí. ¿Vendrás a la fiesta? No. ¿Quieres ser mi novia? No. ¿Entiendes, jóvenes? O sea, la respuesta tiene que ser sí o no. Si es otro tipo de respuesta, no puede ser total, tiene que ser parcial. Ahora, cuando la respuesta no puede ser sí o no, ¿cuándo llegaste? La respuesta no es sí o no, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuándo llegaste? Hace rato, hace un montón de tiempo, desde la mañana, hace una hora. Cualquier respuesta, pero que no tiene que involucrar sí o no. Esa es una parcial, ¿no? ¿En qué momento lo harás? Más tarde, ahora, nunca, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cuánto cuesta? 15 soles, 20 soles, 2 soles, un sol, es gratis, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, la respuesta tiene que ser diferente a sí o no. Ahora, date cuenta, la indirecta, que puede ser total o parcial, siempre está en un contexto de pregunta. Cuando tienes frío, ¿están bien los signos de interrogación, jóvenes? Entonces, esto es directa. Cuando hay, cuando hay signo de interrogación expresa, ¿no es cierto? En cambio, en las indirectas no. En las indirectas no hay signo de interrogación. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ahora, para que sean indirectas, tienen que ser totales o parciales también. ¿Cuándo son totales? Cuando la conjunción sí funciona como objeto directo. Aquí está. Quiero saber si vendrás a la fiesta. Este sí funciona como de, ¿no? Funciona como de y siempre es una completiva, pues, ¿no? Y aquí también, no sé si se lo llevó. ¿Entiendes? Cuando la oración tiene este signo de sí, entonces funciona como o de y es una indirecta total. ¿Cuándo es una indirecta parcial? Cuando en vez del sí pones un adverbio relativo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿No? Cuando aparecen en la producción elementos de pregunta. ¿No? Y esto pues, es un adverbio relativo. ¿Cuándo? No sé quién será él. No sé cuándo vendrá. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, en ese sentido, vamos a entender que hay oraciones directas e indirectas. Ahora, las exclamativas. Hace mucho frío, o sea, hay un contexto exclamativo acá, pues, ¿no? Es decir, desiderativas, ¿no es cierto? Las oraciones que expresan deseo, las marcas son, pues, ojalá, quisiera, ojalá vuelva, ¿no? Son básicamente formas en las que expresamos un deseo, ¿no es cierto? O son las oraciones desiderativas. O dubitativas, las que expresan duda, quizá, tal vez, probablemente, posiblemente, ¿no? Exhortativas, las que te implican, ¿no es cierto?, que, que te dicen o para que tú hagas algo, ¿no es cierto? Un orden, ¿entiende, profe? Un mandato. Bueno, sí, indican orden o mandato, pero también puede ser ruego, ¿no? También puede ser ruego, ¿no es cierto? O también puede ser una forma que tú no puedas eludir, tú no puedes negar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender, jóvenes, que en las exhortativas es tu deseo de que tú hagas algo, pero no es una orden expresiva. Por ejemplo, yo te digo a ti, ¿no? A ver, ¿sabes qué? De la Cruz, ¿sabes qué? Ese rato ya, tienes que estudiar sábado y domingo, ¿ya? Sin parar, ¿ah? Sábado y domingo. Dime, ¿tú lo vas a hacer? O sea, sinceramente, si yo te digo como tu profesor, alumno, vas a estudiar 8 horas el sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Está bien? Ya. El domingo igual, ¿eh? Desde las 8 hasta las 4. Dime, ¿lo vas a hacer? O sea, ¿qué me garantiza eso? ¿Qué me garantiza que lo vas a hacer? ¿Mm? Nadie me garantiza que lo vas a hacer. ¿No?
Oye, para empezar, para eso soy tu profesor, pero no soy tu papá, pues. No, no soy tu papá ni tu mamá. Y aun cuando lo fuera, ¿no? ¿Tú sabes cómo sacar la vuelta a eso, sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Ustedes son tropes en eso, no sacan, le sacan la vuelta al asunto, ¿no? Entonces, la expresión la acción exhortativa tiene que ver con el mandato, tiene que ver con el ruego, tiene que ver tiene que ver con el deseo que tú tienes de que tú hagas algo. Pero eso es, pues, jóvenes, eso es bastante relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie asegura que lo vas a hacer, ¿no? Nadie asegura que lo vas a hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a entender que la exhortativa es eso, ¿no es cierto? Es una forma de expresarte lo que yo deseo que te hagas. ¿Para qué? Para que te mejores, para lo que sea. Pero nadie me asegura que tú lo vas a hacer, ¿no? Muy bien. Por su extensión, las oraciones pueden ser simples o compuestas. Simples cuando tienen un sujeto y un predicado, y compuestas cuando tienen proposiciones, ¿no es cierto? Hablaron, rieron, pasó. Son los verbos, ¿no? ¿Y cuáles son los enlaces? El y el pero. Esta es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene una, dos, tres proposiciones. Aquí igual, ¿no? Aquí dice, hablaron del teatro toda la noche. Aquí solamente hay un verbo. Si la oración solamente tiene un verbo, entonces pues es un verbo simple. Pero si la oración tiene varios verbos, es una oración compuesta. No hay que olvidarse. Ahora, y de eso, jóvenes, tiene que haber una principal. ¿Cuál es el verbo principal acá? Hablaron de teatro toda la noche y rieron con los chistes de Juan, pero no pasó nada más. ¿Mm? ¿Hablaron? Claro, ¿no? Porque de eso se trata el resto. O sea, las otras dos proposiciones están rondeando eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, jóvenes, en eso consisten las clases de oraciones. Ah, a ver, aquí, jóvenes, por ejemplo, ¿no? Aquí en este texto, ¿no? Dice mi madre escogía el que habíamos de tomar y mi hermana Jesús lo recibía en el cesto. Aquí debe haber un punto, dice, marchábase el viejo y nosotros dejando la provisión sobre la mesa del comedor, cubierta de un hule brillante, íbamos a dar de comer a los animales. Otro punto. Cogíamos las mazorcas de apretados dientes, las desgranábamos en un cesto y entrábamos al corral donde los animales nos rodeaban. Otro punto. Volaban las palomas, picoteábanse las gallinas por el cráneo y entre ellas escabullíanse los conejos. Otro punto, el punto final. ¿Entienden? En esta oración, en este texto, por ejemplo, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco oraciones, ¿no? Cinco oraciones que tienen estos límites. Aquí, por ejemplo, digo, ¿por qué he puesto acá un límite antes está ahí? Porque esto representa una proposición. Y en una proposición, jóvenes, están los mismos elementos, pueden estar los mismos elementos que una oración simple. Mi madre escogía el que habíamos de tomar. Aquí, por ejemplo, escogí es el verbo, ¿no? Escogí es el verbo. Y aquí, que habíamos, también es otro verbo. Entonces, que habíamos de tomar es una proposición subordinada, ¿sí? Pero, de todas maneras, esta funge como oración, proposición principal, esta de acá. Y esta está unida a otra proposición, como es mi hermana Jesús lo recibía en el cesto, que es una oración simple, ¿no? Esta oración simple está unida por esta conjunción y a esta proposición más extensa, compuesta. ¿Se dan cuenta, jóvenes? O sea, sáquenle la sintaxis a esta primera oración que va hasta acá, a estas dos oraciones que van hasta acá. En realidad, jóvenes, esta es una oración. Desde mi madre hasta el sexto es una oración. Es compuesta. Y miren cuánta complejidad podemos encontrar en una sola oración, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. No, profe, Ahora, ninguna. ninguna. Bien, vamos a ver. Este, jóvenes, quisiera proyectarles otra, no sé, habrá tiempo para otra diapositiva más, porque lo que vamos a tratar hoy día, jóvenes, es no solamente acerca de la oración, sino también acerca de sus elementos, ¿no? Así que me pareció pertinente, jóvenes, este, hablar también acerca del
acerca del sujeto. ¿Cómo conceptuamos un sujeto, jóvenes? ¿Qué cosa es un sujeto para ustedes? A ver, respuestas, por favor. ¿Es el núcleo de la oración? Es el núcleo de la oración. Pero recuerda que el núcleo de la oración siempre es un verbo. Ahí. ¿Mm? El sujeto de la oración, el núcleo de la oración. Bueno, ser núcleo, tal vez no, porque como tú sabes, de la oración pues tiene dos elementos primordiales, que es el sujeto y el predicado, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su núcleo, ¿no? Pero si estamos hablando de un verbo, estamos hablando de una oración plena. ¿Por qué? Porque el verbo, tú dices, por ejemplo, bailo o baila. Cuando tú dices baila, está implicando que alguien lo está haciendo, ¿no? Alguien lo está haciendo y además, si alguien está haciendo el baile, tiene que ser por algo, por la música. Entonces, cuando tú dices bailo, ¿no? Entonces tú estás, ahí estás, en el verbo mismo, estás poniendo al sujeto, estás poniendo también al objeto directo, ¿no? Ya, bueno, cosa o persona en donde cae la acción, ese es el objeto directo, pues, ¿no? En el que recae la acción, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a ver. Jóvenes, hasta la sociedad nos han dicho en el colegio lo siguiente, que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, ¿no? Eso nos han dicho en la primaria, jóvenes, los 6 años, ¿ah? Los 6 años que dura la primaria, te han dicho eso. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Vamos a ver si esto es cierto o no. Vamos a ver. El índice. Jóvenes, aquí dice, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, persona, animal o cosa de quien se dice algo, y aquí en el alumno baña a su perro, aquí, por ejemplo, sabemos que si es persona, animal o cosa, de quién se dice persona, animal o persona, ya, entonces aquí hay una persona. El, ¿Quién baña al perro? El alumno, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cumple con la condición, persona. Aquí, la lluvia baña al perro. Jóvenes, ¿cuál es el sujeto? Jóvenes, en esta oración, la lluvia baña al perro. ¿Cuál es el sujeto? Y bueno, en la primera oración, pues, es el alumno. El alumno es el sujeto. ¿La lluvia? Yo digo en la segunda oración, ¿no? ¿La lluvia? La lluvia, exacto. Ya. Ahora, ¿pero la lluvia es una cosa? ¿Crees que la lluvia sea una cosa? Una cosa es algo que tú puedes tocar. Aquí en el dibujo ves, ¿no es cierto? El perrito es el animal. La persona es persona, pues el brazo terreno es una persona. Y este objeto es una cosa. Dime, ¿la lluvia es una cosa? No. ¿No es cierto? Ahora, en la tercera, los hechos delictivos no están probados. ¿Cuál es el sujeto? Jóvenes, ¿cuál es el sujeto acá? Los hechos delictivos no están probados. Exacto, muy bien, Cerrato. Los hechos delictivos es el sujeto. Todo esto es el sujeto. Pregunta, ¿estos hechos son cosa? ¿Mm? Entonces, jóvenes, entonces hay que ver pues que esa definición no es del todo cierta, ¿no? O sea, persona, animal o cosa de quien se dice algo. No es una definición correcta acerca del sujeto, jóvenes. ¿Qué cosa podemos decir acerca del sujeto entonces? Vamos a ver. Es una entidad cuya función es concordar con el verbo, jóvenes. Esa es la definición exacta de un sujeto. Entidad, elemento, ente, cuya función es concordar con el verbo. ¿Sí? Muy bien. Algunos dicen también que es un elemento adyacente, ¿ya? La pregunta es, jóvenes, ¿no es cierto? El elemento adyacente no necesariamente funciona siempre, el sujeto no necesariamente funciona siempre al inicio de una oración, también puede ser al medio o puede ser al final. Si está en el medio, ¿qué tipo de adyacencia puede tener, ¿no? Entonces es bastante discutible esa opinión también. Bien, ¿cuáles son los elementos del sujeto? Estructura del sujeto. ¿Cuáles son los elementos? Núcleo,
La Núcleo, posición. modificador indirecto, oposición. No. Ajá, exacto. Pues solamente modificadores, modificadores nada más jóvenes. Modificadores. Chispas. No se he equivocado acá. Bien, vamos a ver. ¿Núcleo qué cosa es? El núcleo es cualquier palabra que funcione como sustantivo. Aquí, el papel está en la mesa. El papel es su núcleo sujeto, ¿no es cierto? Bien, lo real es lo que has visto. Real es adjetivo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Usted sabe que cuando está en contacto con un determinante como lo, por ejemplo, entonces se convierte en sustantivo, ¿no? Aquí igual, de la mesa, por ejemplo, de la mesa es una frase preposicional, pero esta frase preposicional, al estar en contacto con un artículo determinante, entonces, ¿qué hace? Hace que esta forma se convierta en un núcleo sujeto. Y aquí igual, los que no saltan son paraguayos. Igual, que no saltan es una proposición subordinada, pero como está en contacto con un artículo, lo convierte en un sustantivo. Jóvenes, papel, real, de la mesa y que no saltan son sustantivos, son elementos sustantivados. Bueno, real, de la mesa y que no saltan, porque papel sí es sustantivo de nacimiento. En cambio, estos señores, real, de la mesa y que no saltan, son sustantivos por influencia, ¿no es cierto? Por influencia. No son de nacimiento. Se convirtieron en sustantivos, elementos sustantivados. Bien, ahora, en la posición. Por ejemplo, es una posición, ¿no es cierto? ¿Cómo definimos una posición? Una posición es una frase nominal que explica innecesariamente al elemento del sujeto, al núcleo del sujeto. En este caso, a mujer. Dice, la mujer, una señora de 70 años se accidentó. Entonces, una señora de 70 años se está explicando a mujer, ¿no? No es importante, no es relevante. A mí no me interesa que sea de 70, 60, 80, 90, no me interesa. Lo único que me interesa es que la mujer se accidentó, nada más. ¿Entienden, jóvenes? Pero ojo, la posición es un modificador. Ahora, ¿qué tipo de modificador sería, jóvenes? ¿Directo o indirecto? ¿Qué dicen ustedes? Tienen razón. Hay, a ver, ajá, exacto. Bueno, sí, pues es determinante, Cerrato, cuando el o está en principio de oración. Al principio de oración siempre va a ser determinante, ¿no? Cuando está, cuando está al lado de un verbo, se convierte en un pronombre, ¿no? Pregunta, jóvenes, una posición, ¿qué tipo de modificador es? ¿Directo o indirecto? A ver, ¿mm? ¿Qué tipo de modificador sería la posición, jóvenes? ¿Directo o indirecto? ¿Nada? Vamos a ver, ¿ya? Aquí lo dicen acá. Bien, núcleo sujeto. Dice, es la parte central medular del sujeto. Puede ser núcleo sujeto, un sustantivo, un pronombre, un sujeto total o un elemento sustantivo. Habíamos visto eso ya, ¿no? Y también, acá por ejemplo, dice, si me caí es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas, aunque te caigas, ¿no? Aquí debe haber un punto, ¿no? Los del fondo ya se fueron. Aquí, jóvenes, ¿no? Aquí, dice acá, de esta conjunción y, esta es una proposición subordinada. Hasta acá. Esta proposición subordinada tiene condición de sujeto, tiene condición de oración, ¿no? En esta condición de oración, joven, en esta oración, caminar vale la pena, el verbo es vale, ¿ya? ¿Cuál sería el sujeto? Ah, el sujeto sería caminar, ¿no es cierto? Y la pena vendría a ser objeto directo, ¿no? Muy bien. Entonces, entendemos entonces que también puede ser núcleo sujeto un infinitivo, como caminar. Y aquí hemos visto los del fondo ya se fueron, también es otra oración en donde esta proposición subordinada, frase preposicional, ¿no es cierto? Está funcionando como núcleo del sujeto, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, en ese sentido,
Yo le voy a dejar la diapositiva al final, jóvenes, para que ustedes extraigan los sujetos de estas dos estrofas de este poema de Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Es interesante, ¿no? Pero lo pueden hacer después, jóvenes. Bien, ¿qué cosa es una posición? Una posición, ¿no es cierto? Es una explicación innecesaria que se hace del núcleo sujeto. Ahora, la posición aquí tiene que estar encerrada entre comas. Primero, es una construcción sintáctica, delimitada por comas. Segundo, da más información sobre el núcleo sujeto. Y otro, no altera el sentido de la oración. ¿Entienden, jóvenes? Recuerden, van a entender, van a identificar una posición porque está encerrada entre comas. Y esto está, que está encerrado entre comas, ¿cuándo debe estar, jóvenes? Debe estar después del núcleo del sujeto. ¿Sí? Rafael, el panadero, se casó ayer. ¿Entienden, jóvenes? Todo ese es el sujeto. Pero este panadero está explicando al núcleo. Y lo está explicando innecesariamente. ¿No? Por esa razón, esta es una posición de tipo explicativa. ¿No es cierto? Aquí, otro ejemplo. Jaime, mi hermano mayor está explicando a Jaime, ¿no es cierto? No pasó el examen final. Entonces, aquí, jóvenes, es la más común, contiene información adicional y debe ir entre comas. ¿Sí? Debe ir entre comas. Lima, la capital de Perú, está explicando a Lima, tiene 10 millones de habitantes. Y luego viene la explicativa. La avenida Sucre es una de las más largas. Añade información al núcleo para diferenciarlo de los demás y aparece unido al nombre con el que forma un sintagma nominal. Jóvenes, si yo quitara Sucre, ¿qué cosa diría? Diría, la avenida es una de las más largas. ¿Cuál? ¿Cuál avenida? A Sucre, pues. Ah, ya, entonces, eso es necesario que tú lo pongas. En cambio, jóvenes, aquí no es necesario que tú pongas esto. Lima tiene 10 millones de habitantes. Ya sabes que Lima es la capital de Perú. Ya sabes eso, ya. ¿No? Y no interesa que Jaime sea mi hermano mayor, o el menor, o el que sea. No me interesa. No es relevante. Si tú quitas esto, la oración se entiende. Jaime no pasó el examen final. Lima tiene 10 millones de habitantes. No, la oración no se pierde. ¿No? La oración está indemne, o sea, no lo alteras. En cambio, aquí tienes que precisarla, aquí tienes que especificar bien, ¿no? Entonces, a este tipo de posición se le llama especificativa. La avenida Sucre es una de las más largas, ¿no? Aparece unido al nombre con el que forma un sintagma nominal, ¿no? Muchas veces, muchos jóvenes cometen el error de cuando dicen, a ver, la avenida Sucre es el sujeto de la oración. ¿Cuál es el núcleo? Y el que menos dice Sucre. ¿Por qué? Porque es un nombre propio, ¿no? Pero no hay que confundirse, jóvenes. Avenida es el núcleo del sujeto acá, en esta oración. ¿Sí? Bien, aquí por ejemplo, mi hermano Raúl viajará al extranjero. Raúl es el nombre propio, ¿no? Pero aquí el núcleo del sujeto es mi hermano. ¿Por qué? Porque si tú quitas Raúl, ¿no? Si tú quitas hermano, por ejemplo, diría mi Raúl viajará al extranjero. Y eso es una frase coloquial, ¿no? No es una frase formal, o sea, gramaticalmente aceptada. No, es coloquial, ¿no? Entonces, ahora, si tú quitas Raúl, dice, mi hermano viajará al extranjero. ¿Cuál hermano? Porque tengo 4. Ah, Raúl, pues. Ah, ya, entonces es necesario que tú pongas esto. Cuando es necesario que tú pongas esto, es especificativo y no necesita comas. ¿Por qué? Porque es relevante, es importante que tú hagas esa aclaración, porque si no, no se entendería. ¿Sí? Muy bien. Y aquí tenemos el modificado directo, que puede ser lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Formado por determinantes y adjetivos. Las blancas sábanas redondeadas se quemaron. O sea, las blancas, objeto directo, modificador directo, redondeadas, adjetivo, también modificador directo, ¿no es cierto? De sábanas. Sábanas sería el núcleo sujeto, en este caso. ¿Y cuándo sería indirecto? Ah, cuando está formado por una frase preposicional. Preposición de con, ¿no es cierto? Con palabra o frase, de madera. La casa de madera está en reparación. O sea, la casa de madera es una frase preposicional, ¿no es cierto? Y aquí, con la manija rota. Ahora, el elemento de la preposición ya no es solamente una palabra, sino es una frase, la manija rota, que también es una frase nominal.
está comandada por una preposición. Y esto lo convierte en un modificador indirecto de esta frase nominal más entera, ¿no es cierto? Se venderá con rebaja. Bien. Luego tenemos el sujeto expreso y tácito, ¿no es cierto? La bandera representa una unidad de la nación, o sea, expreso cuando está presente, tácito cuando no está presente, ¿no? Cuando se sobreentiende, ¿no es cierto? Y luego tenemos el caso de simple cuando es un solo núcleo y compuesto cuando hay varios núcleos, ¿no es cierto? Aquí dice la salsa y los acompañamientos, ¿no? La salsa y los acompañamientos, o sea, pues eh, salsa sería el núcleo del sujeto y con acompañamientos también, ¿no? Luego tenemos el caso de el complejo, que tiene que ver con los modificadores indirectos, y el incomplejo, que tiene que ver solamente con los modificadores directos. Jóvenes, para que sea incomplejo, no necesita que tú tengas modificador, se necesita que solamente tengas adjetivos. Por ejemplo, acá, míreme, la soñada reunión electoral. Esta, por ejemplo, es un sujeto incomplejo, aunque tiene varios modificadores directos, ¿ah? La, soñada y electoral. Son tres modificadores directos que hay acá, pero no lo toman como incomplejo. Puede tener 80 modificadores directos esta oración y nunca va a ser incompleja, ¿no? Tiene que ser compleja, ¿no? Ahora, miren también como en este caso, miren esta posición. La nota, un papel arrugado, no dice gran cosa. Un papel arrugado es una aposición explicativa. Jóvenes, si tuviera una aposición especificativa, también sería compleja. ¿Por qué? Porque la aposición especificativa también es aposición. Así que hay que entender eso, jóvenes. Muy bien. Y aquí el activo, cuando el sujeto realiza la acción, Ana cerró la puerta, o sea, ella realiza la acción, y aquí el sujeto pasivo, cuando el sujeto no realiza nada, ¿no? Es más, espera la acción. Ejemplo, la puerta fue cerrada por Ana. ¿Sí? Bien. Es un sujeto, un esquema, jóvenes, del sujeto, que lo pueden tener oportunidad de estudiarlo una vez que les dé el link de esta. Y aquí hay algunos ejemplos que ustedes van a precisar para poder entender bien el tema. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Ninguna? Vamos a compartir pantalla, jóvenes, para... A ver acá. A ver. Bien, a jóvenes, lean el texto, jóvenes, por favor, es necesario que lean el texto. Dice, la facultad del lenguaje parece ser una propiedad de la especie humana. Esta facultad desempeña un papel central en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy se asume que el uso de los signos lingüísticos para expresar pensamientos libremente creados marca la verdadera distinción entre el hombre y el animal. ¿Los jóvenes terminaron de leer? ¿Terminaron de leer, jóvenes? Ok, vamos a la siguiente pregunta. A ver, jóvenes. Dice, en la estructura interna del texto anterior, la unidad mínima de comunicación es, ¿a jóvenes? La palabra, La palabra. Ya. ¿Otra respuesta, jóvenes? A ver. ¿El otro joven que falta participar? ¿A joven? Necesito la respuesta del otro joven para poder avanzar. Nadie. Jóvenes. Ya. Bueno, no tenemos la participación del otro joven, pero necesito que el otro joven participe porque si no,
Aquí en sala yo veo que hay 3 participantes. Y solamente estoy encontrando que hay acá el otro. A ver, el que está contestando en el chat es Cerrato, pero Cerrato no ha contestado esta pregunta. Sí, Entonces profe, faltaría la respuesta. A ver, su respuesta, joven, ¿cuál fue? Joven. Ah, de la Cruz, su respuesta, por favor. De la Cruz. Ninguna. Bien, vamos a ver qué cosa dice el solucionario. Ustedes me han dicho que es la palabra. Vamos a ver. La oración, jóvenes. Recuerden, estamos hablando de oración, estamos hablando de sintagmas, hemos estado hablando de sintagmas, de unidades de la sintaxis, entonces pues teníamos que entender qué era la oración. Si hubiera dicho la palabra, estaríamos hablando pues de qué tema, el sustantivo de repente, ¿no? Estamos hablando de sustantivos o de repente estamos hablando de morfemas, entonces en ese caso sí pues podemos entender que sea la palabra, pero estamos hablando de sintaxis, jóvenes. Y en la sintaxis, ¿no? El elemento que más se adecua, o sea, la alternativa que más se adecua al tema de sintaxis es la oración. Puede ser también la proposición, pero hemos estudiado que la proposición, ¿no es cierto?, no es una unidad mínima, es un conjunto de palabras que depende de otras, que dependen de otros elementos. Entonces no podría ser esa, la unidad mínima, ¿no? Unidad mínima de comunicación, jóvenes, la oración. Bien, siguiente. 2. En el texto anterior, el número de oraciones asciende a. Lo retrocedo, ¿ya, jóvenes? A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Se puede leer el texto, jóvenes? A ver, estudianlo. A ver, ¿cuántas oraciones hay ahí? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya lo contaron? Ahora sí. Vamos a ver la 2, ¿no? La otra, ya. Ya está. ¿Ya, jóvenes? ¿Respuestas? Hace rato dice que son 2. Avión. A ver, ¿qué opina de la Cruz? ¿Qué opina Junior? ¿A Junior, tu respuesta? Cerrato dice que es avión. Ya. Había ¿Qué también, profe. opina? También, avión. Ya. ¿Y de la Cruz qué opina? ¿De la Cruz? ¿De la Cruz? Nada. Vamos a ver, ¿ya? Usted me ha dicho que es avión, ¿no es cierto? Vamos a ver qué cosa dice el solucionario. A3. Ay, ¿qué cosa falló? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a retroceder. A ver. Joven, ¿qué cosa le dije yo? Le dije que, ¿cómo teníamos que medirle el número de oraciones? Con el punto, ¿sí o no? El punto era el elemento clave para poder distinguir una oración. Aquí, entonces, sombreamos. La facultad del lenguaje parece ser una propiedad de la especie humana. Vamos a poner el lapicito para poder entenderlo mejor. A ver, la facultad del lenguaje parece ser una propiedad de la especie humana. Aquí, ¿ven este puntito, jóvenes? Aquí puede ser el final de la oración. Entonces, hasta aquí hay una oración. Empezamos acá.
Esta facultad desempeña un papel central en todos los ámbitos de nuestra vida. Segunda oración. Aquí está. Punto. ¿Ya? El siguiente. Hoy se asume que el uso de los signos lingüísticos para expresar pensamientos libremente creados marca la verdadera distinción entre el hombre y el ser humano y el animal. Punto. ¿Entienden, jóvenes? Aquí va un punto. Aquí hay un punto. Aquí hay otro punto. Y aquí hay otro punto. Jóvenes. Había 3 oraciones. ¿Entienden, jóvenes? ¿Por qué? Porque el punto es el que delimita la oración. El punto, jóvenes, es la clave para que nosotros podamos identificar oraciones. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a ver. A ver. Oración 2, 3. Aquí hay otra lectura, jóvenes. A ver, ¿qué cosa dice? La formulación de Darwin es equívoca en ciertos aspectos. Ahora se considera que las hazañas lingüísticas de los niños van mucho más allá de lo que Darwin les atribuía y que los organismos no humanos no tienen nada parecido a las capacidades lingüísticas que él suponía. Ese es un comentario de Adriana Belletti sobre la naturaleza y el lenguaje de Chomsky, ¿no es cierto? Página 47, editado el 2002. A ver. Este es el texto, jóvenes. ¿Ya? Pasamos a la pregunta. Jóvenes, ¿terminó de leer todos? Sí, profe, ya está. Ya está, listo. Ya. ¿Qué me dice hace rato? ¿A qué oración te refieres hace rato? ¿A esta que hemos acabado de leer o a la otra? A la anterior. Sí, creo que sí hay 2 proposiciones. Vamos a ver. Pregunta. Identifica en el texto anterior lo correcto sobre las oraciones. Dice, en la segunda oración hay una proposición unimembre. B, solo hay oraciones bimembres. C, la primera oración es unimembre y la segunda no. D, las 2 oraciones son unimembres. ¿Ya? Ahora, jóvenes, vamos a ver. ¿Pongo el texto otra vez o así nomás? ¿Puede poner el texto, por favor? Pongo el texto, ya Sí, listo. por favor, profe. Ahí está el texto. Recuerden, jóvenes, la oración unimembre puede tener sujeto, no tiene sujeto, y a veces no tiene predicado tampoco, ¿no? ¿Ya, jóvenes? ¿Terminamos? Vamos a ver la pregunta, ¿ya? Ya, profe, la pregunta, ven. Ahí te la pregunta. Identifique en el texto anterior lo correcto sobre las oraciones. En la segunda oración hay una proposición unimembre. B, solo hay oraciones bimembres. C, la primera oración es unimembre y la segunda no. D, las 2 oraciones son unimembres. Respuesta, jóvenes. Yo me voy por casa, profe. Casa, ya. El otro joven, Cerrato. Cerrato de la Cruz, Beso, profe, beso. Beso. Ya, ya. Entonces, el joven anterior dijo casa. La primera oración es unimembre y la segunda no. Y ahora tú dices que es solamente la B, no beso, solo hay oraciones bimembres. Ya. El otro joven, a ver, respuestas. Nos falta una respuesta, jóvenes. Estamos entre casa y beso.
Ya. Vamos a ver qué cosa dice el solucionario. Ah, era la A, era avión. En la segunda oración hay una proposición unimembre. Vamos a ver qué cosa, en qué consiste esto, jóvenes. Ya. A ver, dice en la segunda oración. ¿Ya? Ahora, estudiamos las oraciones jóvenes. La formulación de Darwin se equivoca en ciertos aspectos. Aquí, por ejemplo, esto es una oración bimembre, ¿no es cierto? La primera oración, ¿no? Bimembre, ¿por qué? Porque tiene sujeto y tiene predicado, ¿no? Muy bien. Ahora, segunda oración, va desde aquí, ahora, hasta al final, ¿no? Ahora se considera que las hazañas lingüísticas de los niños van mucho más allá de lo que Darwin les atribuía. Y, este y es importante, y que los organismos no humanos no tienen nada parecido a las capacidades lingüísticas que él suponía. Entonces, con esto, la segunda oración es una oración compuesta, que tiene como enlace una conjunción copulativa como I. Ahora, dice, la respuesta dice, la segunda oración, o sea, esta de acá, ¿no? ¿No? Tiene una oración unimembre. Entonces, jóvenes, ¿dónde está eso? A ver, analicemos. Ahora se considera que las hazañas lingüísticas de los niños van mucho más allá de lo que Darwin les atribuye. Aquí hay que rescatar una cosa, jóvenes. Ahora es un adverbio de tiempo, ¿sí? Se considera, ¿no? Se considera es el verbo. Todo esto es el verbo, se considera. Se considera esto, que las hazañas lingüísticas de los niños van mucho más allá de lo que Darwin les atribuía. Hasta acá nomás, ¿sí? Dice que las hazañas lingüísticas de los niños van mucho más allá de lo que Darwin les atribuía. Todo esto, jóvenes, ¿desde qué? Hasta atribuía. Es una proposición subordinada sustantiva. ¿Sí? Ya. Ahora, esta proposición subordinada sustantiva está después del verbo, considera. Entonces, puede ser un objeto directo. ¿Sí? Ahora, considera es el verbo y se es el pronombre que lo introduce. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el sujeto? Porque hemos dicho que todas las proposiciones subordinadas también tienen sujeto. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál sería el sujeto acá? Ahora se considera que las hazañas lingüísticas de los niños van mucho más allá de lo que Darwin les atribuía. Aquí, jóvenes, aquí no hay sujeto. Porque si no, ¿dónde está? Pues esto, jóvenes, vamos a subrayarlo, ¿ya? Vamos a ver. A ver. Si yo digo, esto de acá y esto de acá, todo esto, jóvenes, es un objeto directo. ¿Sí? Objeto directo. Y esto, este C, es un pronombre pronominal, que está al costado de un verbo, ¿no? Pero jóvenes, este es el verbo, considera. Jóvenes, ¿dónde está el sujeto? Este es solo de, este es circunstancial, de tiempo. Ese es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? No hay sujeto, jóvenes. No hay sujeto acá. Es por eso que la oración, esta proposición es unimembre, ¿no? Ahora acá, dice que los organismos no humanos no tienen nada parecido a las capacidades lingüísticas. ¿Y qué? Dice, ¿y qué? Entonces, jóvenes, este es un enlace. Este enlace. La verdadera oración que nosotros, la verdadera proposición que nosotros debemos analizar es esta, ¿no? Los organismos no humanos no tienen nada parecido a las capacidades lingüísticas que él suponía. Si analizamos esto, jóvenes, los organismos no humanos no tienen nada. Tienen es el verbo. Ese es el verbo. Tienen. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿quién tienen nada parecido a las capacidades lingüísticas? ¿Quién? Los organismos humanos. Entonces, todo esto, los organismos no humanos, sería el sujeto. ¿Sí? Sería el sujeto, núcleo sujeto, organismos no humanos. ¿No es cierto? Complemento. ¿Sí? Entonces, jóvenes, vamos a entender, ¿no es cierto?, que la segunda proposición sí es bimembre. La primera es unimembre. Y esta de acá es bimembre. ¿Sí, jóvenes? Entonces, jóvenes, por esa razón, hemos descubierto que en la fórmula de la pregunta, o sea, acá, en la pregunta, ¿no es cierto? Dice, en la segunda oración
hay una proposición unimembre. Hemos visto que hay dos. Hay dos proposiciones. De las dos proposiciones, la de arriba es unimembre, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, pues, era por eso que la respuesta tenía que ser nada. ¿Entendido, jóvenes? Vamos a ver. Siguiente pregunta. Ah, texto. Otro texto, jóvenes. A ver, leemos. Ahí leemos, jóvenes. Dice, la facultad de lenguaje se concibe como un órgano de lenguaje, del mismo modo como se habla del sistema respiratorio o del sistema de inmunidad, como órganos del cuerpo humano. El estudio lingüístico es, entonces, el estudio de este complejo sistema lingüístico, sus partes, sus interacciones y sus características. Tomado del libro de Chomsky, Nuestro conocimiento del lenguaje, ¿no? Chomsky, 2006, página 7. ¿Sí, jóvenes? ¿Leyeron todo el texto, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ya, muy bien. Pregunta. Cuatro. En el texto anterior, el sujeto de la oración subrayada es clasificado como expreso, complejo y pasivo. Expreso, simple e incomplejo. Expreso, incomplejo y pasivo. Expreso, simple y complejo. Pues, ¿les vuelvo a la lectura anterior? A ver. Ahí está el lenguaje, ahí está el texto. Siéntense en la parte subrayada. El estudio lingüístico es, entonces, el estudio de este complejo sistema lingüístico, sus partes, sus interacciones y sus características. ¿Cuál es el sujeto, jóvenes? ¿Y qué tipo de sujeto es? ¿Ya? Vuelvo a la pregunta. Respuesta, jóvenes. A ver. Cerrato de la Cruz. Profe, ¿cómo era sujeto pasivo? El pasivo es cuando el sujeto no realiza la acción, sino la espera. Por ejemplo, la puerta fue cerrada por fulano de tal. Ahí, por ejemplo, la puerta es sujeto pasivo, porque la puerta no hace nada, pues. Espera más bien que actúe, ¿no? Ese es el pasivo. Cuatro dedos. Dedo. Seguro. Vamos a ver, ¿ya? Ah, era la B. Porque dice expreso, simple e incomplejo. Si nosotros retrocedemos al texto, a ver, dice acá, ¿cuál es el verbo? Para que tú puedas identificar el sujeto tienes que encontrar primero el verbo. Ah, ese es el verbo. Es. Es. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es el estudio lingüístico, pues. Este es el sujeto. Y este sujeto tiene como núcleo el estudio. ¿Cuáles son sus modificadores? El y el lingüístico. Entonces, como son determinante y adjetivo, sus modificadores, entonces, este es un sujeto, pues, incomplejo, ¿no? Incomplejo y además, incomplejo y además, simple y expreso, ¿no? Es simple porque solamente tiene un núcleo y es expreso porque está ahí, ¿no es cierto? Muy bien, por esa razón,
la respuesta tenía que ser, pues, la B, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. En el texto anterior, el sujeto de la primera oración es la facultad de lenguaje, el sistema respiratorio, no visible en la superficie, un órgano del lenguaje. ¿Tu respuesta, joven? Avión. Avión. Vamos a ver. Avión. Está bien. Entonces, claro, pues era bastante obvio la respuesta, ¿no? Vamos a hacer la siguiente pregunta. Es un poco más extensa. Dice, de las siguientes oraciones, o sea, tienes que leer primero las oraciones, ¿no? Dice, a partir de las siguientes oraciones, la novela La Serpiente de Oro representa la fuerza y la belleza del río Marañón. 2. Interpretaron Preludio de Sebastián Bach y la flauta mágica de Johann Mozart. 3. Fueron oprimidos los indígenas peruanos que pertenecieron al Yanaconaje. 4. Al administrador de la constructora Graña y Montero le agrada su nueva agenda. ¿Qué enunciado es incorrecto? O sea, ¿qué enunciado no es correcto? ¿Qué enunciado es falso? A. El enunciado 4 carece de predicado nominal. La estructura del sujeto en 3 es modificador directo, núcleo, modificador directo, modificador indirecto. C. Se evidencia sujeto complejo en 1. Y en 2, hay un sujeto complejo en 2. O sea, en el enunciado 2 hay sujeto complejo, dice. Y en el enunciado 1 dice se evidencia sujeto complejo. O sea, dice, ¿cuál es incorrecto? O sea, la pregunta es, ¿cuál de esas afirmaciones es incorrecto? O sea, está mal. ¿Jóvenes? No hay problema, Bustillos. Si tienes oportunidad, ya te digo otra vez el texto, te espero con tu respuesta. Jóvenes. Profe, ¿puede enseñarme el texto, por favor? ¿Cuál texto? No, el texto es todo esto. O sea, ¿Así? claro, eso es lo que está en la pregunta. O sea, ¿cuál de los, si tú lees los enunciados acá, 1, 2, 3, 4, las preguntas marcan sobre eso. O sea, ¿cuál de estas afirmaciones, cuál de las alternativas es incorrecto, teniendo en cuenta estos enunciados? Por ejemplo, aquí dice, el enunciado 4 carece de predicado nominal. ¿Será cierto? ¿Tú qué opinas? Dice, el enunciado 4, está acá. Al administrador de la consultora Graña Montero le agrada su nueva agenda. Dice acá, carece de predicado nominal. ¿Es cierto o no es cierto? Y dice, la B, la estructura del sujeto 3 es modificador directo, núcleo, modificador directo y modificador indirecto. ¿Esto es cierto? En la pregunta 3, acá. Fueron oprimidos los indígenas peruanos que pertenecieron al Yanaconaje. C, dice, se evidencia sujeto complejo en 1. Acá, en la 1. ¿Hay sujeto complejo acá? ¿Será cierto o no? Y dice, hay sujeto complejo en 2, acá, en la 2. ¿Hay sujeto complejo? ¿Tú qué opinas? O sea, por eso, ¿cuál de estas alternativas no es cierto, es falso? Pero teniendo en cuenta, pues, estas afirmaciones, ¿no? Hace rato dice que es dedo. A ver, ¿qué opina Bustillos? ¿Qué opina de la Cruz?
A ver, jóvenes, respuestas. Ah, pues ustedes en duda. Ya, vamos a ver, ¿ya? Vamos a poner el solucionario. Jóvenes. Ajá, era dedo, pues. Claro. Dice, jóvenes, era bien simple, mira. Dice, hay sujeto complejo en dos. Tú te pones a analizar el enunciado 2, dice, interpretaron Preludio de Sebastián Bach y la flauta mágica de Mozart. Pregunta, ¿cuál es el verbo? El verbo es interpretaron. La pregunta, ¿quiénes interpretaron Preludio de Sebastián Bach y la flauta mágica de Wolfgang Mozart? ¿Quiénes? Jóvenes, ¿quiénes? ¿Acaso no son ellos? O sea, es sujeto tácito, pues. Y aquí dice que es sujeto complejo. Nada, pues jóvenes. O sea, no tenía, no, ¿cómo es, cómo ver complejidad en un sujeto tácito? No puede, pues. Entonces, por esa razón, jóvenes, entendemos que, pues, que ahí no era falso, pues, no era cierto. En cambio, en los demás sí era cierto. Aquí, por ejemplo, en el enunciado 4 carece de predicado nominal. Exacto, no tiene predicado nominal, tiene predicado verbal. En la B, la estructura del sujeto 3 es modificador directo. Cierto, aquí, ese es el sujeto. Los indígenas peruanos que pertenecieron al Yanaconaje, ese es el sujeto. Ya. Los, modificador directo. Indígenas, núcleo. Peruanos, modificador directo. Que pertenecieron al Yanaconaje, modificador indirecto. Cierto, ¿no? Dice, se evidencia sujeto complejo en uno. Si hay sujeto complejo en uno. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el sujeto? La serpiente de oro. Hasta acá nomás. Ya. ¿Cuál es el núcleo? Novela. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto modificador directo? ¿No? Y la serpiente de oro, ¿qué cosa es? Ah, la serpiente de oro es aposición especificativa. Y hemos dicho que las aposiciones tienen relación con los modificadores indirectos. Entonces, jóvenes, por esa razón, la D era la más obvia, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Profe, Sí, en el tercero hay oposición. en la tercera, Sí, no, profe. no hay oposición. Lo que hay, ¿qué cosa es? A ver, te explico. Lo que hay es, dice, los indígenas peruanos que pertenecieron al Yanaconaje. Aquí, por ejemplo, este que pertenecieron al Yanaconaje es una proposición subordinada que está junto, que está al ladito, que está bien pegadito a un adjetivo, que es peruanos, ¿no? Los indígenas peruanos que pertenecieron. ¿Quiénes pertenecieron al Yanaconaje? Ah, pues los indígenas, pues. Entonces, pues, por esa razón, este que pertenecieron al Yanaconaje es una proposición subordinada, ¿no? Que está explicando algo del núcleo del sujeto, ¿sí? Por esa razón, esta es proposición subordinada y no es aposición, ¿no? Aposición, básicamente, joven, es un nombre propio. Es el nombre propio que está juntito, al ladito del núcleo del sujeto, ¿sí? Muy bien. Sí, A profe, ver, gracias. ok. Vamos a ver la siguiente pregunta. A ver. 7. A ver. En el enunciado, Enrique, ojo, lea muy bien, jóvenes. Enrique, la hija de Irma, bailó marinera puneña hasta sin zapatos delante de tus abuelos. Ojo, no he leído bien la oración, joven, no he leído bien. Lo leo de nuevo, ¿ya? En el enunciado, Enrique, la hija de Irma, bailó marinera puneña hasta sin zapatos delante de tus abuelos. Las frases preposicionales cumplen respectivamente las funciones de. ¿Cuáles son las frases preposicionales? Te ayudo en esto, ¿ya? Una frase preposicional es, por ejemplo, la hija de Irma, perdón, ¿ya? Una frase preposicional es de Irma, ¿ya? Ahora, la siguiente, eh, hasta sin zapatos, es segunda frase preposicional, hasta sin zapatos. Tercera frase preposicional, de tus abuelos. Ahora, esas frases, de Irma, hasta sin zapatos, de tus abuelos, ¿qué función cumplen? ¿Son complemento circunstancial de posesión?
complemento circunstancial de meta y de lugar, un modificador indirecto, complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de lugar, modificador directo, complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de materia, modificador indirecto, complemento circunstancial de modo o complemento circunstancial de objeto. Repito otra vez, ¿ya? ¿Cuáles son las frases preposicionales? De Irma hasta 100 zapatos de tus abuelos. O delante de tus abuelos sería la frase completa, ¿no? Delante de tus abuelos. ¿Beso, Ahora, profe? jóvenes, a ver, beso. Ya. A ver, Beso, jóvenes, beso. beso de ven. Vamos a ver, ¿ya? Ajá, era beso. Genial, jóvenes. Acertaron. Bien, vamos a ver siguiente texto. La siguiente pregunta. Ah, interesante, ¿ah? Pónselo ahora. Che, me olvidé poner la tilde, jóvenes. Ahí debió de ir tilde, no le puse la tilde. Qué feo. Ya, ¿qué elemento no está presente? O sea, ¿qué elemento no está presente? ¿Ah? NP, circunstancial, predicativo o de. ¿Cuál no está presente? Respuesta, jóvenes. Dado. ¿Dado? Ya. Casa. ¿Otra respuesta? Casa y dado. ¿Está bien? Ya, vamos a ver, ¿ya? Casa y dado. Vamos a ver. Ah, era casa. Pero, jóvenes, les he dicho desde un principio, desde el principio les he dicho que cuando un lo está en un contexto verbal, porque aquí el verbo es pon, ¿ya? Cuando está así, jóvenes, entonces este lo tiene que ser objeto directo. Aquí y en la China. Eso lo dije al principio, jóvenes. Cuando el lo está en un contexto verbal, tiene que ser OD. Entonces aquí estaba pues el OD. Aquí no estaba el predicativo. ¿Cuál es el predicativo? No está pues. Joder, el predicativo es un adjetivo. ¿Ya? Es un adjetivo que está después de un verbo transitivo. Es un predicativo, ¿no? Bien, siguiente elemento. Siguiente pregunta. Dice, 9. Marque la alternativa en la que la parte subrayada sea un circunstancial. Pues, un circunstancial, ¿cómo se reconoce? Ah, un circunstancial se reconoce porque siempre está precedido por una preposición. En la mayoría de los casos, no en todos, ¿ah? En la mayoría de los casos, siempre está precedido por una preposición. O también modificado, o también iniciándose con un adverbio, ¿no? Bien, entonces, la A dice, a ellos les conviene escuchar. B, el cadáver fue descubierto por un estudiante. C, nos miraba asustado el vigilante. D, por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Es la canción de, ¿cómo se llama este compadre? Blades, Rubén Blades, ¿no? Pedro Navaja. Ya, ¿cuál de esos jóvenes es un circunstancial? A ellos, por un estudiante, asustado, por la esquina del viejo barrio. Dedo, dedo. Dedo. A ver, la otra respuesta, jóvenes. Hace rato también dice dedo. ¿Dice rato? Ya, muy bien. Sí, profe, dedo Vamos. también. Dedo, ¿no? Ya, vamos Sí. a ver, ¿ya? Ajá, era dedo. Sí, pues, aquí, por ejemplo, a ellos es objeto, objeto indirecto, ¿no? Objeto indirecto en la B, ¿qué podría ser, jóvenes? En la B, el cadáver fue descubierto por un estudiante. ¿Qué tipo de modificador sería? Indirecto. Ojo, aquí estamos con... ¿Ah? Indirecto. No. Jóvenes, este por tiene la marca de un circunstancial. Tiene la marca, pero cuando está seguido de un ser, o sea, de un sujeto, de Compañía, un estudiante, profesor. no, Oh, sería disculpa. agente. Porque recuerda, el cadáver fue descubierto, ¿el cadáver qué cosa es? ¿Es pasivo, sí o no? El cadáver no hace nada, porque está muerto, pues. Entonces, ¿fue descubierto por quién? Ah, por un estudiante. Entonces, por un estudiante es un agente.
Ya, es un complemento agente. Aquí en la C, nos miraba asustado de los vigilantes. Aquí los jóvenes les hablaba de un adjetivo, ¿no es cierto? Un adjetivo que está junto a un verbo, como miraba, este adjetivo asustado es un complemento predicativo, ¿sí? Y por la esquina del viejo barrio, pues es circunstancial. Última pregunta, jóvenes. A chispas. Vino con respuesta. ¿Qué oración presenta OD? Bueno, pues ahí La se B, me, la se B. me ahorró. Claro, que la B era Que diga cuál es, profe, que diga cuál es. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Ah? Bueno, es la B. Lo. Lo, ¿no es cierto? Claro, pues. Dice, ahora casi nunca lo seguía. Este lo está junto a un verbo. Por lo tanto, pues, esto tenía que ser objeto directo aquí en la China, ¿no es cierto? Bien, jóvenes. ¿Cuál es el sujeto acá en la D? Para terminar. El sujeto en la D, Ellos, jóvenes. ellos. Exacto. Sería un sujeto Tácito. 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 Exacto, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos con esto. Nos estarán viendo la próxima semana.